Buenas tardes, les saludo en el amor del Señor. Sean bienvenidos quienes nos visitan. Espero tengan una muy buena experiencia. Espero se encuentren con el Señor que triunfó en la cruz por nosotros. Empezamos una nueva serie, Jesús en la ciudad. Y el tema de esta serie está ahí escrito de otra forma: la esperanza del Evangelio para nuestra cultura. De hecho, buscamos ver cómo es que el Evangelio da respuesta, da sentido, de hecho da esperanza a nuestra cultura. Da esperanza a sus búsquedas, da esperanza y sentido, y de hecho da respuesta a sus ideologías, da respuesta a sus prácticas. La pregunta central de la serie es: ¿por qué Jesús es relevante para el hombre moderno? ¿Por qué Jesús es relevante para el hombre contemporáneo? Y hoy día partimos hablando del sentido de las cosas. Así que les invito a abrir su Biblia en Juan 1. Juan 1:5, porque vamos a estudiar el hermoso prólogo del Evangelio de Juan. Juan 1. Sí, del 1 al 5, sí. Juan 1 del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. ¿Le invito a que tengamos un momento de oración? Señor nuestro, hemos leído tu palabra y reconocemos que ya es autoridad para nosotros. Reconocemos que ya es tu voz para nosotros hoy día. Así que por favor te rogamos que tu Espíritu Santo sea guiándonos a entenderlo. Rogamos por favor que sea Él dirigiéndome. Te pido por favor, Señor, que tú me quites del medio y que sea Él hablándonos a todos nosotros, porque queremos rendirnos ante tu Escritura. Queremos aprender de ella, queremos reflexionar en ella y queremos que ella impacte nuestra vida. Así que te rogamos por favor, Espíritu Santo, que esté en nuestra mente y corazón, trabajando, disponiéndonos a ser moldeados por ella, disponiéndonos a ser transformados por ella. Quita de nuestra mente las distracciones, Señor, quita aquello que nos lleve de perdernos la riqueza de tu palabra. Y por favor, Señor, calma mi corazón y mi mente para que solo tú seas hablando. Renueva mis fuerzas porque queremos escuchar tu voz. Que tu palabra sea hablándonos hoy día. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. La serie, el título de día es Sentido en medio del caos. Y antes de eso quería decir, estos textos así que son tan conocidos siempre son un riesgo para mí, a mi parecer, sobre todo en la opinión popular, porque como todo el mundo lo ha leído mucho, todo el mundo cree que lo conoce. Son como las historias bíblicas que uno te cuentan de niño y uno cree que ya la conoce, pero después de adulto se da cuenta que decía otra cosa. Así que yo quería invitarla a que vayamos con ojos abiertos, con mente abierta a este texto, para que sea Él hablando. Porque a mí me pasó, de hecho, que, ya bacán, un texto conocido. No es tan conocido. Para mí al menos no lo es. La serie se llama, el mensaje de hoy es de hecho que Jesús es el sentido en medio del caos. Cuando conversaba con Amós sobre el mensaje de hoy, antes de que se fuera, me mandó una pregunta y todo. Nuestro pastor es muy responsable. Y yo decía, ¿por qué un caos? ¿Por qué caos? ¿Por qué sentido en medio del caos? Pero creo que si uno mira con honestidad nuestra sociedad, si uno mira con honestidad la humanidad, creo que efectivamente puede ver con claridad que la sociedad humana manchada por el pecado es caótica. La vida en sociedad es una locura, de hecho. La urbe es una locura. Porque el hombre vive en una búsqueda incesante y una búsqueda insaciable. La búsqueda de sus ídolos,
la búsqueda del individualismo, la búsqueda del éxito, una búsqueda de experiencias, una búsqueda de realización, búsqueda de propósito. La sociedad humana manchada por el pecado, de hecho, sí es caótica. Y frente a este panorama, la gran pregunta de hoy día particularmente es: ¿dónde el hombre en este contexto, en esta búsqueda de propósito, puede encontrar sentido para su vida y sentido para el mundo? La pregunta es: ¿para qué estoy aquí en la tierra, esencialmente? ¿Dónde puede el ser humano encontrar algún propósito, de hecho, para la vida y el mundo? El objetivo de este mensaje es, de hecho, destacar que en medio de este caos, en medio de la locura que es la humanidad, en medio de esta búsqueda incesante e insaciable de experiencias, de realización, hay solo un sentido que explica todas las cosas, que explica nuestra vida, que explica nuestro existir, que explica lo que hemos pasado y lo que vamos a pasar. Y ese es Jesús, el Verbo. Creo que está en la siguiente, me parece. Sí. Hay solo un sentido que explica todas las cosas. Ese es Jesucristo, hombre. Decíamos que, según yo en realidad, si no quieren creerme no me quedan, estamos en una cultura en búsqueda incesante. De hecho, yo creo esto porque el corazón del hombre está en búsqueda incesante. Así que las búsquedas de la sociedad son las búsquedas de miles de corazones de hombres. La sociedad es caótica porque el hombre es caótico. Nuestro corazón es caótico. Tiene sus pasiones desordenadas. Está revuelto en ídolos, en prioridades erradas, en vacío inllenable, en búsqueda sin fin. El corazón humano, de hecho, es uno en búsqueda incesante. Así que el cuestionamiento del sentido de la vida, ahí estamos bien, el cuestionamiento del propósito, de hecho es algo humano, inherente al ser humano. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué existo y de qué sirve todo esto que estoy viviendo todos mis días? Yo pretendí sintetizar en 3 búsquedas esenciales la búsqueda postmoderna, la búsqueda contemporánea, que busca llenar ese caos en el corazón del hombre. Búsquedas erradas de por sí, pero son intentos de la sociedad. La primera es la búsqueda individualista. Esta es la búsqueda de la realización del individuo. Nuestra cultura pone al yo en el centro, pone a la persona en el centro y enseña a nuestros niños que ellos son personas de derecho, valiosas por sí mismas, que tiene cosas positivas, por ejemplo, enseñar la imagen de Dios. Pero, particularmente en nuestra época, esta defensa individualista de los derechos y de mi propia realización se ha ido transformando en mi valor por sobre el de las otras personas, incluso por sobre otros seres humanos. Por eso individualista, no es solo la restauración de la dignidad del hombre, la búsqueda del hombre es egoísta, individualista en su corazón. Miremos con honestidad y podemos ver varios ejemplos en la sociedad. Desde el abuso empresarial, con un jefe que no paga dignamente a sus funcionarios porque él quiere llenarse de más plata el bolsillo. O la corrupción política, por ejemplo, gente que roba plata de la salud. Y eso es lo que permite que personas puedan vivir o no, muchas veces. O, por ejemplo, un ejemplo práctico que está súper de moda hoy día en el mundo evangélico, la discusión sobre el aborto. El fundamento esencial de eso es un fundamento del derecho individual. De que yo tengo soberanía sobre mi cuerpo, como individuo, y yo decido qué sucede con él. Ese es el fundamento. Sin importar su postura, creo que podemos estar de acuerdo con eso. Que mi decisión vale por sobre la de otro que efectivamente es indefenso. Hay toda una discusión detrás en la que no quiero meterme, pero solo reconozcamos eso, que hay una búsqueda ahí, y un reconocimiento del individuo y de su valor y de su decisión personal por sobre incluso la imagen de Dios en otras personas. De hecho, creo que nuestra generación, mi generación particularmente, fue formada viendo películas que te enseñaban a seguir tu corazón. ¿Alguien ha visto una película que te enseña a seguir tu corazón? Que la conclusión de la película es:
Sigue tu corazón y en él encontrarás verdaderamente el propósito para tu vida y el sentido. Qué fácil. Sigue tu corazón y encontrarás el propósito para tu vida. Algo adentro tuyo va a decir lo que es. De hecho, y esa es una manifestación de cómo nuestra cultura sigue incentivando esa búsqueda individualista. Mírate a ti mismo, mira tu propio ombligo y vas a encontrar la razón por la que existes. Piensa que tú eres el centro y vas a encontrar algún propósito. Lo segundo que quería compartirles es que la búsqueda de nuestra sociedad es una búsqueda pragmática. De hecho, nuestro sistema nos muestra que todo es un medio para el alcance de objetivos útiles. Todo es un medio para el alcance de objetivos útiles. Lo que sirva para alcanzar mis objetivos, bajo cualquier condición. Por ejemplo, el papá le enseña a su hijo que él tiene que escoger su carrera por lo que le dé más plata, lo que genere seguridad financiera. De hecho, no por vocación. Otro ejemplo práctico. Las bajas estadísticas del matrimonio hoy día en nuestra generación. ¿Por qué? Porque la convivencia es más práctica. ¿Para qué casarse si obtengo los mismos beneficios conviviendo y no tengo todos los cachos del matrimonio? De hecho, por eso hay tantas altas estadísticas de divorcio en nuestra generación. Más que nunca. Porque bueno, no funciona, no es práctico para mi vida, lo quito. No lo arreglo, lo quito. Pragmatismo. De hecho, este pragmatismo lleva a deshumanización. El hombre pierde su valor intrínseco porque las personas son objetos para medios. Son medios para un fin. Pero por eso es deshumanización, porque el hombre en su esencia no es solo un ser de obras externas, no es solo un ser material, que su valor está en las cosas que pueda producir o las cosas que pueda tener. Un ejemplo de esto, de lo que le estoy diciendo. ¿Cómo podríamos valorar cómo nuestra cultura chilena trata a sus ancianos? ¿Cómo son las pensiones? Hay excepciones, por favor. Conozca también para excepciones. Pero en general, la situación del adulto mayor en Chile es, de hecho, hasta sistemáticamente terrible. No hay valoración ni trato del adulto mayor en nuestra cultura. Y buen trato del adulto mayor en nuestra cultura, porque no produce. Por eso ya han pasado muchos años de la debacle de la AFP y a nadie le molesta. No se ha cambiado, de hecho. Porque no hay valoración porque no produce. A mí, voy a compartir una historia. Una vez me pasó, no, mejor no voy a hablar de esa persona, olvídalo. ¿Han cachado esa situación cuando alguien se suicida en el metro? Y la gente se enoja porque va a llegar tarde a su trabajo. Se preocupa y se enoja porque chuta, va a llegar tarde, porque una vez escuché a un loco, era cristiano de hecho, ya así era tirar la palma en realidad. No quería decirlo, pero dijo, podría haberse matado en otro horario. Sin ninguna emoción venía de dimensionar que esa persona estaba tan vacío que perdió la razón para vivir. No hay empatía con ese sufrimiento ajeno. Porque lo que importa es el yo, lo que importa es producir. La tercera, está como triste el panorama, pero de hecho la realidad yo creo que es triste. Es que de hecho, y esta es particularmente de los últimos tiempos. Los últimos tiempos, no en un sentido místico ni nada. Ahora, sobre todo esta última generación, me pasa mucho con los adolescentes que discipulo. Que ya la solución a este sinsentido es simplemente ya, chao. Evado la búsqueda. La evasión es mi solución. No voy a pensar en nada que implique reflexionar, que implique pensar sobre algo trascendental. A veces me pasa que me pasó un par de veces que estaba en la U, estábamos compartiendo con una herramienta que se llama Solarium,
que es como para que la gente comparta su visión de mundo. Y son preguntas así, fundamentales de la vida, básicas como ya. ¿Cuál crees que es tu propósito en la vida? ¿Hacia dónde crees que caminas en los próximos años? ¿Crees que hay un Dios? ¿Y crees que te puedes relacionar con Él? Después de escuchar a la persona, uno dialoga y presenta el Evangelio. Pero mucha gente, muchos jóvenes hoy día dicen, ¿sabes qué? Nunca me había hecho esta pregunta. Nunca me había hecho la pregunta de ¿para qué estoy en la tierra? O ¿qué onda si hay un Dios o no? Porque la respuesta más moderna sencillamente ha sido la evasión. Al enfrentarse con la pregunta en algún momento de su vida, generalmente en su adolescencia, la gente chocó de frente con un muro de despropósito y sin sentido, entonces, bueno, seguiré viviendo mi vida en evasión. Sin tratar el tema, sin cuestionarme el tema, solo pasar el día viviendo, evadiendo el dolor. Y esto se muestra de diferentes formas en las diferentes generaciones. Ya, está la imagen clásica del joven carretero, que apaga tele los fines de semana y ese es su gozo. Tenía compañeros yo antes cuando estudiaba en la universidad que decían, no, el propósito de su semana era llegar el viernes a carretear y quedar motocross. Ese era el propósito de su vida, para sobrevivir cada semana. Pero por ejemplo, otras generaciones se refugian en cosas diferentes, como el trabajo, por ejemplo. Una vida dedicada 100% al trabajo, que no te permite compartir tiempo con tu familia, que no te permite pensar, no te permite descansar, es una vida de evasión. Refugiándote en otra cosa, claramente. Sigue siendo una vida de evasión. Y así con diferentes ídolos. En el fondo, esta generación se llena su vida de incesantes experiencias, de búsquedas de realización. Y que efectivamente no sirven para nada porque no enfrentan el problema, sino que las personas se encuentran al final de su vida reconociendo que desperdicié todos mis años. Pero, como bien decía Ricardo, creemos que el texto tiene algo que decirnos. Yo te voy a decir por qué todavía no entramos a la Biblia, porque tomamos para la introducción larga, pero el texto tiene algo para decir a esta generación, tiene algo para decir a nuestra cultura, tiene algo para decir a nuestras búsquedas internas. Y lo primero que nos dice, esta es la pregunta que queremos responder en este mensaje ahora, que creo que es la pregunta que nos trae el texto. ¿Por qué Jesús es relevante y Jesús es efectivamente la respuesta para esa búsqueda del sentido? Y lo primero que nos dice es que Jesús es el verbo de Dios. El versículo 1 dice, en el principio ya existía el verbo, dice la NBI que leímos. Otros traducen la palabra. En el principio era la palabra. Este es logos. Logos es la palabra en griego. Juan, de hecho, está presentando aquí en su evangelio a Jesús con un término que tanto los lectores judíos como los lectores gentiles o griegos podían familiarizarse. De hecho, la palabra griega que aquí se traduce como verbo significa literalmente palabra, y era común en la filosofía griega como en el pensamiento judío de la época de Juan. Vamos a ver estas dos cosmovisiones. Primero, para la filosofía griega, el logos, el verbo, algunos filósofos lo describían como un atributo divino. A veces le ponían, incluso encontré que algunos decían que era un puente entre Dios y el mundo, pero que participa de la naturaleza de ambos. De hecho, era como una alegoría de la razón, del conocimiento, y era lo que conectaba esencialmente al universo. Pero era como un ente, no necesariamente un ser personal, sino que era lo que le daba sentido a las cosas fuera de ellas, que para ello era esencialmente la idea de la razón. El asunto es que el término que Juan, el evangelista, nos presenta aquí, no deriva su significado de la alegorización griega. Primero, Juan no era griego, porque sus raíces no están en el pensamiento griego, sino en el semita. De hecho, Juan no es que adopta el concepto griego. Muchas veces la gente interpreta que de eso se trata este logos. Pero no, Juan responde a la búsqueda de esa cosmovisión. Juan responde a la búsqueda de los griegos, del logos. Él lo redime y lo redefine. El logos no es solo un atributo, no es una conexión,
no es una trascendentalidad distante y suprema, sino que es una persona. Y esto confronta y destruye, de hecho, la cosmovisión de la filosofía griega. El verbo es la persona de Jesús. Ah, no, en el anterior, lo siento. De hecho, porque el logos es persona. Veamos ahora la cosmovisión judía. El Antiguo Testamento, de hecho, usaba, en su traducción en griega, la Septuaginta, usa la palabra logos para referirse a la revelación de Dios. Cuando, por ejemplo, el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra, dice, lámpara es a mis pies tu logos. Entonces, era la revelación de Dios para los judíos. El Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Por el logo de Jehová fueron hechos los cielos. De hecho, en el Antiguo Testamento ya hay luces de que el verbo de Dios, la palabra de Dios, es una persona. A menudo se usa como ese instrumento para la ejecución de la voluntad de Dios. ¿Cómo creó Dios el mundo? A través de su palabra. Así que, en cierto sentido, Juan, al usar esta palabra, está apuntando hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento, pero está desafiando su cosmovisión. Porque a ellos les dice, Jesús es la revelación de Dios, pero no en un libro que tú tienes que leer y memorizar y obedecer legalistamente. No. La revelación de Dios, el logos de Dios, el verbo de Dios, es una persona. Dios no es ese texto para leer, no es una revelación para memorizar, no es solo un libro. Es una persona con la que relacionarse y vincularse. De hecho, el Nuevo Testamento refuerza esta idea. Jesús es reconocido como la revelación suprema de Dios en Hebreos. La persona de Jesús. Hebreo 1 dice que Dios había hablado de muchas formas y de muchas maneras en otros tiempos, por los profetas y por los padres, los patriarcas. Pero en estos postreros días habla por Jesucristo, hombre, el Hijo de Dios. Entonces, en el capítulo 1, Juan usa el término verbo, el término logos, para decirnos que el sentido de las cosas está en una persona. El sentido de las cosas está en una persona y esa es la persona de Jesucristo. Porque de hecho el versículo 14, no sé si tienen su Biblia abierta, si me olvidó pedirles por favor que lo abran. Manténganla abierta. Porque voy a estarme pasando por el versículo 1, por el capítulo 1. El versículo 14 dice que el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, eso rompe absolutamente con la cosmovisión griega y con la cosmovisión judía. Porque resulta que la palabra de Dios no era solo un libro. Era una persona que caminó entre nosotros. Y no es un ente distante como pensaban los griegos, sino que es una persona que vino a estar entre nosotros. Cuando dice ahí que él habitó entre nosotros, dice tabernaculizó literalmente. Hizo su tabernáculo. Hizo su habitación. Puso una tienda en medio de nosotros. O sea, vino a vivir entre nosotros. Y dice el 14 todavía. Pudimos contemplar su gloria. La gloria que corresponde al unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. O sea, él podía ser experimentado, visto, sentido. El logos, el verbo, el sentido de todas las cosas es Jesucristo, hombre. Bueno, y el texto nos dice, aparte de que en el principio era el logos, nos dice que es eterno. Porque el versículo 1 dice ahí, en el principio el logos ya existía. ¿Conoce usted cómo empieza la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan está haciendo aquí una referencia a Génesis 1:1. Cuando los cielos y la tierra fueron creados, Jesús ya existía. Estaba allí. Esta otra manera de existir, de decir que Él existía desde la eternidad. No fue un ser creado, como algunos incluso afirman hoy. El texto nos enfatiza que en el principio ya existía el verbo, o sea, la eterna existencia de Cristo, antes del tiempo. Y efectivamente, por lo tanto, Jesús, el Logos es Dios. Eso es lo que nos dice el texto. La misma palabra Logos literalmente sirve, así, en idioma, para dos propósitos distintos. Da expresión a un pensamiento interno, por ejemplo, reflexionar ideas y concretarlas y transformarlas en un pensamiento. Incluso aunque no se puedan oír. O también las ideas escritas.
pero también es la revelación de ese pensamiento. Por lo tanto, esto lo encontré en un diccionario, es el alma del que habla. Tengo un profesor del seminario que dice, cuando tú lees un libro, tú lees la mente de la otra persona. Entonces, esa es la idea que está detrás del concepto de logos, para Juan. Bueno, Cristo es el verbo de Dios en esos dos sentidos. Da expresión a la mente de Dios, expresa y refleja la mente de Dios, pero no solo se queda ahí, en un ser distante, sino que la revela al hombre personalmente. El texto entonces busca mostrarnos que Jesús es verdadera y completamente Dios. El final del versículo 1 dice que la palabra, el verbo, era Dios. Estaba con Dios en el principio, en la eternidad, y era Dios. El 2 dice, el verbo existía en el principio con Dios. Él es la imagen de Dios. ¿Qué significa esto? Que es quien nos muestra, nos evidencia a Dios. Pero mire, Juan le da un atributo a Jesús que solo le corresponde a Dios, porque le dice que es creador en el versículo 3. Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él. Jesús es el creador. Explícitamente Juan está diciendo aquí que Jesús es Dios. Observa el versículo 18, un poquito más abajo. No lo leímos, pero nos ayuda a entender lo que piensa Juan de Jesús. Dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios, ya ahí está nuestra primera aseveración, pero el Hijo unigénito, que es Dios, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo da a conocer. Entonces, primero, nos está diciendo que es Dios, no solo aquí, sino que en todo su libro. El capítulo 10 dice, yo y el Padre uno somos, dice Jesús. Pero no solo, sino que Jesús es Dios mismo dándose a conocer. Es una persona que quiere tener una relación con nosotros, que se revela a nosotros. Entonces, resumiendo, Jesús es el verbo de Dios, Jesús es el Logos. Que Jesús sea el verbo no significa que es un concepto racional o lógico, como pensaban los griegos. Tampoco es solo una palabra escrita para leer, memorizar, como dictaba la tradición judía. Tampoco es un ser distante que diseñó, creó y se fue. Es una persona, es la palabra viva de Dios que sustenta hoy día todas las cosas con la palabra de su poder, que quiere relacionarse con nosotros, que está en medio de nuestra búsqueda de sentido. De hecho, la persona de Jesucristo es la búsqueda, es la respuesta a esa búsqueda. La persona de Jesucristo es la respuesta a esa búsqueda. Juan nos dice otra cosa más aquí. Que el verbo es vida y que el verbo es luz. En el versículo 4. Jesús es vida y Jesús es luz. Sin él nada de lo que ha sido creado llegó a existir. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. El verbo le dio vida a todo lo creado, dice. Jesús no solo creó en la antigüedad, sino que dice que incluso sustenta todas las cosas hoy día. Si nosotros podemos estar aquí respirando, es porque Jesús, el verbo, sustenta nuestra creación. Nos está sustentando a nosotros en cada uno de nuestros latidos. Su palabra le da vida a todo lo creado. De hecho, una traducción alternativa para esto podría ser que Él era vida. Cuando dice en Él estaba la vida, podría ser Él es la vida. Si hay vida hoy día en nosotros, si podemos caminar, si podemos vivir, si podemos levantarnos a trabajar, es porque Él nos sostiene. Es su vida la que da razón y propósito a las cosas. Pero otra segunda cosa que nos dice es que su luz ilumina en las tinieblas. ¿Se acuerdan lo que dijimos de lámpara es a mis pies tu palabra? El verbo es la luz que ilumina en las tinieblas. Ese es Jesucristo, la persona de Jesucristo, que da dirección, que puede dar dirección a esa búsqueda caótica y sin sentido de la sociedad. Es una luz que ilumina en un camino donde no sabemos dónde rayos hay que ir, que ilumina el despropósito y el caos de nuestra cultura. Por eso su luz resplandece en las tinieblas. Entonces, vamos a intentar dar tres aplicaciones. Vamos a intentar dar tres, porque no. Entonces, ¿cómo responde Jesús a esta búsqueda?
Está el 3 intencionalmente ahí. Porque la tercera identidad que vimos era la identidad de elevación. ¿Se acuerdan? La búsqueda de elevación. O sea, la evasión de la búsqueda. Pero Jesús nos dice en el texto que Él es el sentido de todas las cosas. Primero nos dice que en una cultura de despropósito, de sin sentido, una cultura que evade la realidad, efectivamente sí hay un sentido y sí hay un propósito para todo, y ese es Cristo. Cristo, que es Dios, es el sentido último de todas las cosas, desde el principio, incluso desde antes que existieran. Todo tiene un propósito, todo lo que sucede tiene un sentido, tiene una razón de ser, desde la fundación del mundo. Él dio allá su propósito final para todas las cosas. Él, antes de la fundación del mundo, dio nuestro propósito. Dio el propósito tuyo, el propósito mío, de nuestro sufrimiento, de nuestras dificultades, de todo lo que está sucediendo y de todo lo que hemos pasado. De nuestras muertes, de nuestras pérdidas, de nuestro sufrimiento. Y es su gloria. Él, experimentarlo a Él personalmente y glorificarle, es nuestro propósito. Es en una relación con Cristo donde encontramos sentido, donde encontramos el verdadero propósito, donde encontramos vida, como nos decía Juan, porque Él es la verdadera vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Pero no solo, Jesucristo es la vida misma. Él es la luz en las tinieblas de nuestra ceguera. Él es la luz cuando no podemos entender por qué rayos están sucediendo estas cosas. Ese es el fin principal por el que existimos. Ese es el sentido último por el que existimos. Una relación personal con Jesucristo, viviendo para su gloria y gozando de Él. Es la razón por la que todo existe. Entonces, si usted está aquí preguntándose, Señor, ¿por qué sucede esto en mi vida? ¿Por qué estoy pasando esto? Yo te he pedido tantas veces otra cosa. ¿Por qué me cuesta tanto cambiar mi carácter? ¿Por qué, pese a lo que me he esforzado, no podemos desarrollar este proyecto con mi familia? ¿Por qué tuve que perder a esta persona que amaba? Conocer a Cristo es el sentido último de todas las cosas. Por esa es la razón que sucede todo lo que sucede. Encontrar gozo en su gloria. Porque gracias a Dios, gracias a Dios mismo, Cristo no es un ente distante que nos dice, sí, todo existe para mi gloria y me quedo aquí. No, Cristo es quien quiere tener una relación personal con nosotros. Porque en Cristo encontramos una relación con una persona. En medio de una cultura donde todo es un medio hacia un fin, una cultura materialista, una cultura pragmática, que de hecho produce deshumanización, Jesús propone, relaciónate con una persona. No con un libro solamente, no con unas ideas, no conceptos, sino con una persona todos los días. Así como la respuesta de Juan para su cultura fue que Jesús es el Logos, un ser personal, el Evangelio es la respuesta real al pragmatismo deshumanizante de nuestra época. Y ojo, esta verdad de tener una relación con Cristo es efectivamente una verdad práctica. Por eso es la respuesta al pragmatismo. Hay gente que dice que no, que la práctica se trata de lo que hago. Entonces busca, sobre todo cristianos, buscan como vivir su vida en un continuo pragmatismo. De ya, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pero no existe respuesta más práctica que esta. Jesucristo, el Señor, quiere tener una relación contigo. No hay nada más práctico para nuestras vidas. El Verbo se hizo carne, hizo su habitación entre nosotros. Eso es muy concreto. Él decidió venir. El Creador, siendo Dios, lo cantamos hoy día. El Creador, siendo Dios, decidió hacerse hombre por nosotros y morir en una cruz por ti y por mí. ¿Qué más practicidad necesitamos que eso? No hay obra más concreta que la obra de Cristo en la cruz, que nos permite tener una relación personal con Él, pese a nuestro pecado. Pagó nuestra culpa, tomó nuestro lugar y hoy día es nuestro mediador. Proclamar la obra concreta de Jesucristo en la cruz es declarar la vida tiene un sentido. Declarar a esa búsqueda pragmática de la sociedad, es decir, efectivamente, la verdad que necesitas y el verdadero fin por el que vale la pena vivir es la cruz. Una vida para la cruz.
tomando nuestra cruz y siguiendo a Jesucristo, siendo su discípulo. No hay respuesta más práctica que esta. Jesucristo es el Señor y quiere tener una relación contigo. No hay obra más concreta que la cruz. Por último, en Cristo la vida va más allá del yo. Esta es la respuesta al individualismo. En Cristo podemos ver que el sentido de las cosas no está en mí mismo. El sentido de las cosas está fuera de nosotros mismos. En medio de una cultura individualista, centrada en el yo, una cultura egocéntrica que nos enseña a mirar a nosotros mismos, de siempre expresar nuestros sentimientos, siempre velar porque estemos cómodos, siempre velar porque nosotros estemos bien. En medio de una cultura que busca la propia realización de las personas, pasando incluso sobre los demás, el texto nos dice que el sentido de las cosas no está en ti y en mí, está fuera de nosotros, está en Cristo. Así que si alguien alguna vez le aconseja, sigue tu corazón, por favor, no, todo lo contrario. De hecho, la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. No sigas tu corazón, por favor. Siga a Jesús, sigue su ejemplo, sigue su vida. Que siendo Dios, decidió tomar forma de hombre, pero no solo hizo eso, sino que siendo hombre, se humilló hasta lo sumo y tomó forma de siervo. Entender que en Cristo mi vida va más allá de yo mismo, me debe hacer vivir para el prójimo. Si entiendo que mi vida va más allá de mí mismo, yo no soy el centro. Dejo de mirarme mi propio ombligo. Y a través de nuestra relación con Cristo nos encontramos con el prójimo. A través de una relación verdadera con Cristo generamos una comunidad real. A través de nuestra relación con Cristo podemos verdaderamente ayudar al necesitado. Podemos efectivamente responder y dar un verdadero sentido a las búsquedas de la sociedad, mostrando amor como Cristo mostró por nosotros. A través de una relación con Cristo podemos dejar atrás nuestro individualismo. En mi relación con Cristo encuentro a mi prójimo. Entonces, esta es una frase maravillosa. En Jesús encontramos nuestro propósito. Agustín dijo: nos hiciste Señor para ti, nos has hecho Señor para ti mismo. Y nuestros corazones estarán inquietos hasta que reposen en ti. Nos has hecho Señor para ti, y nuestros corazones están inquietos hasta que reposen en ti. La única fuente de saciedad para la búsqueda del corazón del hombre es Jesucristo. Es solo en Él que encontramos nuestro propósito. Cuando Juan estaba hablando del propósito de su libro, de la razón por la que escribió todo su evangelio, él dice que él escribió esa carta para que nosotros creyéramos que Jesucristo es el Señor. Y para que al creer en su nombre tengamos vida. Esa es la razón. Jesucristo es la respuesta. Jesús, el Verbo, es quien da sentido a todas las cosas. Que da sentido a nuestras vidas, que da sentido a lo que sucede en la historia incluso. Y si uno mira con sinceridad y honestidad, es una declaración muy fuerte decir. Tú compartes de esto con una persona no cristiana y te va a decir, o sea, él estaba en control cuando mi mamá le dio cáncer. ¿Qué tiene que responder un cristiano ahí? Que de hecho sí, ¿no? La cosmovisión cristiana es extremadamente contracultural en esto, pero dice que, de hecho, la única respuesta frente a todas esas situaciones es encontrar gozo solo en Jesucristo. No necesitamos nada más. Jesús, el Verbo, es el único sentido que explica nuestras vidas, es el único propósito que explica lo que sucede en la historia. Él da sentido a un mundo que muchas veces aparenta no tener sentido. Da propósito al dolor y al sufrimiento. Da propósito a las pruebas del cristiano,
para que su imagen sea formada en nosotros. Nos da de hecho una dirección, nos da una misión y una razón para vivir como cristianos, porque nos lleva a seguirle radicalmente, a ser sus discípulos, y así la muerte va a ser solo un pasar, porque seguimos a nuestro maestro, que lo que hizo fue tomar su cruz y ir hacia la muerte. Si decimos ser discípulos de un maestro que murió, ¿por qué esperamos que nuestro destino sea distinto? Vamos hacia la muerte con Jesucristo, y con gozo, porque Jesús es la razón por la que existimos, nos movemos y somos. Él nos está sustentando hoy día. Pero no solo es distante, sino que se relaciona personalmente con nosotros. Está con nosotros todos los días, dijo Jesús. Nos prometió eso. Él está con nosotros todos los días. Porque Él se hizo hombre como nosotros, dice. La palabra dice que Él nos entiende, de hecho. Porque Él fue tentado en todo. Él fue hombre como nosotros. Y nos permite vivir así una vida relacional con Él. No una vida pragmática, que se dedica solo a entender ciertos mandamientos para obedecer. Ya que tengo que hacer. Lo que tienes que hacer es rendirte ante Jesucristo y vivir tu vida apasionado por Él. Jesús es el propósito que explica al individuo, que explica la razón de ser de nuestras vidas. Nos lleva a entender que de hecho la vida va más allá de mí mismo. Hermano, el texto nos está desafiando que usted deje de mirarse el ombligo, que dejemos de mirarnos el ombligo, dejemos atrás el individualismo, para entender que Jesús es la razón por la que estoy aquí. Por lo tanto, puedo deshacerme de todo, porque jamás lo voy a perder a Él. Puedo amar a mi prójimo sin condiciones, puedo perdonar sin importar lo que me hayan hecho, sin importar lo que me hayan hecho, porque tengo a Jesucristo, y Jesús es todo lo que necesito. De hecho, Jesucristo es el propósito por el que existimos, porque nos hizo para Él. Así que Juan 1 nos llama a conocerle a Él primero, a tener una relación personal con Él, a experimentarlo personalmente. Yo no sé tu situación espiritual, no sé si tú te habías hecho estas preguntas alguna vez antes. Probablemente sí, probablemente no, no sabemos. Pero Juan nos llama a experimentarlo a Él, a conocerlo a Él. No sé tu relación con la iglesia, no sé si llevas muchos años sirviendo o tal vez nos visitas, pero el Evangelio te llama a conocer al Hijo de Dios para que tengas vida en su nombre. En una experiencia personal, no en una vida que se dedica a obedecer mandamientos y a hacer acciones. Sí, lo hacemos porque de hecho, si experimentamos a Jesús, Él nos transforma para ser como Él. Pero es una consecuencia. Si mi esfuerzo está en tener la mente de Cristo, en tener el carácter de Cristo, en compartir con Él, naturalmente eso se verá en mis obras. Si yo paso tiempo con Él, el Espíritu hará su obra y mi carácter será transformado. Si yo paso tiempo con Él, mi egoísmo será destruido. Si yo paso tiempo con Él, aprenderé a amar a mi prójimo. Si yo paso tiempo con Él, podré perdonar. Porque Jesucristo nos da libertad de esas cadenas. De hecho, la falta de perdón es una esclavitud. El rencor es una esclavitud. Piensa en alguien que te haya hecho daño. No toma mucho tiempo pensar en ese problema. Bueno, es muy concreto. El Señor te está pidiendo que lo perdones, que seas libre de eso. Y es brígidamente difícil. Es brígidamente difícil. Porque efectivamente el caos de nuestra sociedad es terrible. Nuestras historias están llenas de abusos, están llenas de dificultades, están llenas de opresión. Pero es solo entender que el propósito por el que existo es Jesucristo lo que me va a llevar a liberar el perdón. Entender que todo lo que tuve que pasar, sin importar que no entienda por qué rayos sucedió, es finalmente para la gloria de Dios. Somos llamados a vivir para Él, a que solo Él sea nuestro sustento. Y también somos llamados a vivir para su misión. Caminar el camino que Él caminó.
decidió hacerse siervo y caminar hacia la cruz por amor a nosotros. ¿Qué razón tengo yo para no ser siervo y estar dispuesto a dar mi vida por otro? El Señor dio su vida para amar al prójimo, para amarnos a nosotros. ¿Qué razón tengo yo para no hacerlo? Experimentándolo a Él, conociéndolo a Él, viviendo para Él, es la única forma en que la vida va a tener sentido. Jesucristo es la respuesta. ¿Tenemos un momento de oración?